Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a hablar de tijeras. Hace tiempo publiqué dentro de mis vídeos cortos, que publico cada martes, un vídeo acerca de cómo se cogen normalmente las tijeras. Pero como los vídeos cortos pues son demasiado cortos y no me da tiempo a contar todo lo que quiero contar, he decidido hacer un vídeo solamente sobre tijeras en el que os voy a enseñar los tipos de tijeras que existen, para qué sirven, cómo se utilizan y bueno, también daré un par de marcas que son las que me parecen que son las mejores a la hora de utilizar unas tijeras. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, y antes de comenzar os voy a enseñar un montón de tijeras ahora mismo y os preguntaréis, ¿pero es necesario tenerlas todas? Bueno, pues ya os lo digo que no. Yo tengo un montón de tijeras y al final solamente utilizo dos, pero también es interesante que sepáis toda la información y todos los materiales de los que podéis disponer para hacer vuestros trabajos. Y esto que tenemos aquí, en primer lugar, son unas tijeras de sastre. Se distinguen de las tijeras normales de toda la vida, que son estas de aquí, porque tienen una forma como muy peculiar y porque también suelen ser bastante grandes. Como veréis, tienen forma ergonómica, en la que puedes apoyar la parte inferior de la tijera de esta manera sobre la mesa. Estas tijeras sirven para cortar la tela directamente de los patrones, es decir, nosotros tenemos aquí nuestro tejido con nuestro patrón y unas tijeras de esta manera que, como veis, la punta se me queda justo pegada a la mesa. Lo que hacen es que cuando yo esté manejando la tijera, la tela no se me levante apenas y apenas se me desvirtúe la imagen del patrón sobre el tejido. Estas son las tijeras de sastre y su forma de utilizarlas básicamente es estando de pie. Si tú estás sentado en la mesa, el problema es que estás forzando tu postura. Estas tijeras están diseñadas para uso profesional sobre mesas de patronaje, que también suelen ser un pelín más altas que las mesas normales que tenemos en nuestras casas, precisamente para poder trabajar de pie sin dejarte la espalda. Bueno, estas tijeras, como ya he dicho, sirven para cortar los tejidos, pero si vais a estar trabajando en vuestra casa sentados en una mesa, su uso es un poco menos ergonómico y está un poco más forzado. Por eso a mí en mis vídeos no me veis utilizar estas tijeras, puesto que estoy en una mesa de hogar doméstica y estas tijeras pues a mí no me conviene utilizarlas, son para usarlas en mesas de patronaje. Estas que veis aquí son tijeras de costura, las normales y corrientes de toda la vida, que como veréis hay un montón de tamaños según os guste coser con tijeras más grandes o con tijeras más pequeñas. Yo habitualmente utilizo esta de aquí y esta que es más pequeña, pues como es portátil, pues me la llevo por ahí a todas partes. Como yo doy clase fuera de mi casa, pues utilizo estas tijeras para irme fuera, estas para estar en mi casa y estas de aquí que son más grandes cuando tengo que cortar tejidos gruesos, puesto que al ser más grandes se cortan con mayor facilidad. Lo normal será que utilicéis una tijera manejable, que quepa en vuestra mano. Esta tijera de aquí, que es grande, como os acabo de decir, la utilizo exclusivamente para tejidos muy gruesos, ya que si empezamos a utilizar esta tijera con cualquier tipo de tejido, es muy fácil que le demos piquetes a la tela, puesto que es poco manejable. ¿Y cómo se utiliza una tijera? Bueno, esta tijera de aquí, que es la normal de costura de toda la vida, se utiliza de esta manera. Tiene dos formas. La normal, que es para cortar prácticamente todo y es con la parte roma hacia abajo. Nosotros cogemos nuestro tejido y lo vamos recortando porque la tijera va pegada generalmente a la mano. Nosotros solemos recortar así cuando estamos recortando los sobrantes de tela. Una vez que hayamos unido una pieza con otra, se suele cortar así, aunque os parezca un poco forzado, ya que de esta manera estaremos evitando que se nos metan otros trozos de tejido dentro de la tijera y le hagamos una desgracia a la tela. Y la parte roma está precisamente diseñada para que no te apuñales la mano. Si nosotros lo cogemos con la parte de la punta, pues hace daño. Lo mismo, aunque las tijeras de sastre que os he explicado antes son las que están diseñadas para cortar tejido directamente desde el patrón, lo suyo es que si utilizamos estas tijeras también lo utilicemos con la parte roma hacia abajo, sobre todo para no desafilar la tijera golpeando contra la mesa, porque la punta es muy útil y la tijera la podemos utilizar con la parte de la punta hacia abajo precisamente para darle piquetes a la tela cuando tenemos que hacer alguna esquina o tenemos que hacer que nos gire bien el tejido. La tijera se cogerá con la punta hacia abajo. También, por ejemplo, si la utilizamos para abrir ojales, yo en mi caso los ojales los abro con tijera y no con descosedor, puesto que los descosedores están poco afilados y al final si utilizas un tejido
un poco fino puede tirar de algún hilo y puede hacerte una carrera. Entonces yo siempre utilizo unas tijeras, eso sí, afiladas y con punta. Entonces la tijera con la punta hacia abajo sirve para estos casos concretos que os he explicado, y con la parte roma hacia abajo para ir recortando y no apuñalarnos la mano. Y aquí llegamos a la tijera grande. La tijera grande tiene una parte especial, como veréis, más grande, puesto que como se utiliza también para cortar tejidos más gruesos, para que metamos los deditos. Y en este caso, pues sí, la punta la tiene mirando hacia abajo. De ahí el tema de la confusión a la hora de manejar la posición de las tijeras. Sin embargo, estas de aquí, que son las pequeñas, que son de todo uso, como veréis, no tienen un agujero más grande que otro, porque no son para tejidos gruesos. Además, otro problema que os puede pasar si en lugar de coger la parte roma por abajo lo cogemos por la punta, es que cuando estemos cortando la tela le hagamos algún piquete indeseado, puesto que también esta es la parte que se va clavando sobre los tejidos. La parte que metemos por debajo de la tela es esta parte de aquí. Entonces es preferible que sea la parte roma para no hacerle ningún piquete a nuestros tejidos. Esta tijerita que veis aquí, que es muy pequeñita, es una tijera de bordar y sirve para eso, para hacer bordados, para trabajos muy delicados, muy específicos y muy pequeñitos. Esta misma tijera también está con forma curvada y también tenéis tijeras como la de la foto que os estoy enseñando ahora, que es una tijera tipo vintage, que es muy posible que muchos de vosotros tengáis en vuestro costurero. Bueno, la función es la misma, sirve para acceder a lugares complicados, tanto de costura como sobre todo de bordados, y esa es la utilidad que tiene. Y bueno, en mi caso la tijera es recta. En cuanto a las tijeras curvas, es muy importante que no cortéis tela ni recortes de tela con las tijeras curvas. Las tijeras curvas son aquellas que sirven para llegar a sitios difíciles dentro del bastidor una vez que estamos bordando. Pero si estáis cosiendo normal y utilizáis unas tijeras de estas, por favor, no cojáis las tijeras que tienen curva para cortar tejido, porque obviamente cortan curvo y nunca va a cortar por donde nosotros estimamos que va a cortar. Y puede parecer como muy evidente que cuente esto, pero bueno, cuando uno da clase a personas físicamente, pues se puede encontrar con un montón de cosas. Así que para cortar tejido, toda tijera que sea recta, que no tenga curva. La tijera corta hilos, que es esta de la foto que os estoy enseñando, que es como una pequeña cizalla, es muy pequeñita, del tamaño de la mano, y como su nombre indica, sirve para cortar hilos. Cuando estamos cosiendo, cortar esos hilos sobrantes y tal. Yo personalmente no tengo, porque tengo una manía y es que no me gusta utilizar esa tijera, pero realmente es la tijera que debéis utilizar para recortar los hilos, puesto que si utilizáis una tijera normal de costura, el filo de vuestra tijera puede sufrir porque precisamente estáis cortando hilos y no cortando tela. Y las tijeras de modista, las de costura, las que os he enseñado antes, son solamente para cortar tejido. Tijeras en zigzag, que son estas que tengo aquí, que como veréis el filo está dentado. Existen de piquitos y existen de ondas. Este tipo de tijeras sirve para cortar tejido y que no deshilache. Y vale muy bien para aquellos tejidos, por ejemplo, que se deshilachan muchísimo. Entonces, si tú lo recortas con esta tijera en lugar de con una tijera como esta, lo que hará es que el borde de la tela acabe dentado y deshilache con menor facilidad. El tema está en que esto, si yo le paso esta tijera a los bordes de mis telas, ¿no tendré que pasar el zigzag o el remallado? Bueno, pues depende. Por ejemplo, si nosotros estamos cortando una tela tipo, yo que sé, por ejemplo, una licra o una tela de camiseta y la cortamos con esto y nosotros no tenemos remalladora, sino que remallamos con zigzag, el acabado va a ser mucho más fino y mucho más perfecto con esto que con el zigzag de la máquina de coser. Además, ese tejido no deshilacha nada, entonces pues te va a quedar bonito y te diré, pues si no tienes remalladora, los tejidos elásticos, remátalos con este corte y perfecto. Las telas que deshilachan poquito, bueno, si las cortáis con esto, pues os quedará un remate bastante más mono que el remate que tiene el zigzag de la máquina de coser y puede estar bien. Pero aquellos tejidos que deshilachan demasiado van a seguir necesitando utilizar el zigzag o el remallado de la remalladora. Simplemente el uso de esta tijera servirá
para que no vayamos perdiendo tela a medida que vamos trabajando y cosiendo con esa prenda, pero no lo podéis dejar como acabado final, puesto que la tela se seguirá deshilachando. Así que eso, no hace milagros. También es importante que distingáis entre estas tijeras de zigzag de costura y las tijeras de zigzag de manualidades, porque las de manualidades no cortan tela, sirven para cortar goma eva u otro tipo de material, papel, cartulina, etcétera, y no van a serviros para cortar tejido, puesto que están menos afiladas. Yo cometí ese error hace un montón de años y me compré unas tijeras en zigzag, pero cuando llegué a mi casa y vi que quería cortar tela, pues no me cortaban la tela. Y bueno, es una pena que las haya tirado a la basura hace relativamente poco, porque nunca las he llegado a usar. Y bueno, pues podía haberlas enseñado en el vídeo, pero es que ya no las tengo. Así que cuando vayáis a compraros una tijera de este tipo, aseguraos de que son de costura. Tijeras de papel, de toda la vida, de la forma y del color que queráis, más grandes, más pequeñas, más redonditas, lo que sea. Estas tijeras serán para cortar todas aquellas cosas que no sean tejido. Por ejemplo, el papel. Cuando nosotros estamos cortando nuestros patrones, nos vendrá muy bien tener unas tijeras de este tipo, y también para cortar restos de cremalleras y cosas. Porque una cosa que antes no he comentado, y es que estas tijeras, las de costura, las utilicéis solamente para cortar tela. No las utilicéis para cortar nada más, puesto que la tijera se desafila, y una tijera desafilada cortando tela no vale para nada. Sin embargo, estas de aquí, bueno, pues para cortar papel y cualquier otra cosa os vendrán muy bien. Por eso, estas siempre deberéis tenerlas en vuestro costurero, además de las tijeras de coser que normalmente utilicéis. Por último, tenemos el cúter rotatorio, que es este que veis en la imagen. El cúter rotatorio simplemente pues es otra manera de cortar el tejido, que es bastante preciso, puesto que no nos levanta la tela junto con el papel y hará que sea todo más exacto, pero te requiere de una mesa de corte profesional. Es decir, por ejemplo, la mesa de corte que yo tengo aquí es pequeña. Esta mesa se utiliza precisamente para que el cúter no se nos desafile y bueno, también para que la mesa no se nos raye. El tema está en que una mesa de corte de este tipo solamente te valdrá para manualidades y para cosas pequeñitas, que es para lo que se utiliza el cúter rotatorio. Los que utilizan el cúter rotatorio para trabajos profesionales suelen tener una mesa completa de corte precisamente para poner los patrones grandes sobre ella y poder utilizarlo. Así que bueno, que sepáis que este método existe, pero si coséis domésticamente, como yo, pues evidentemente el cúter no os va a ser demasiado útil, pero ya sabéis para lo que sirve. Bueno, y un poquito acerca de las marcas buenas de tijeras. Yo realmente conozco dos, que son las de toda la vida, que son las tijeras Palmera y las Tres Claveles. En mi caso utilizo siempre la marca Tres Claveles, que son la que yo utilizo, salvo en dos casos, que es la tijera esta de aquí y esta de aquí, que son las del papel, y la del zigzag, que son una marca Nisu, que no sé de qué son, pero bueno, porque con ellas tampoco necesito una calidad exagerada. Sin embargo, yo en mis tijeras siempre utilizo este tipo de marca porque me funciona muy bien, y bueno, la verdad es que son bastante caras, pero bueno, si coséis bastante y cortáis mucho tejido, pues os vendrá muy bien. Y bueno, que sepáis que a mí no me patrocina nadie ni nada, simplemente es la marca que yo utilizo y punto. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción, y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Bueno, ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!